Estos son fenómenos espirituales y no hay evidencia que sugiera que provienen de otro planeta. Realmente, pienso que esa es la falacia que nos quieren hacer creer. Si aceptamos que son seres espirituales, como creo que lo son, entonces la situación es binaria. Están en el equipo del bien o del mal. Puedes llamarlos como desees, pero ¿qué son realmente estos entes? Me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunos comentarios hechos por Tucker Carlson y Joe Rogan durante una entrevista reciente, donde discutieron la idea de que los ovnis son un fenómeno espiritual. Lo primero que debe mencionarse es que existe un gran interés, mucho debate y controversia sobre si los ovnis son reales o no. Algunos afirman con convicción que hay evidencia sólida de su existencia, mientras que otros no están convencidos. Escuchen este fragmento por un momento. Lo que sabemos es que hay suficientes anomalías en el cielo, y no solo en el cielo, sino también bajo el agua, que han obligado al ejército de Pukbu a tomar medidas al respecto, como mover aeronaves de un lugar a otro porque hay demasiados de estos objetos en el cielo. Esto realmente ha ocurrido. Chris Mellon escribió un artículo extenso al respecto. Así que es real. El gobierno no lo controla. De hecho, está obligando al Departamento de Defensa a responder. Veamos esto. Afirma que hay objetos voladores que se mueven de manera contraria a lo que conocemos y entendemos como posible según las leyes de la física. Y no se detiene ahí. Continúa diciendo que dado que está establecido, ninguna persona racional lo negaría. La pregunta es, ¿qué son realmente? Esta es una pregunta válida y pertinente. Si estos objetos están siendo rastreados o aparecen en los radares, ¿qué podrían ser? Algunos pensarán que son alguna forma de fuerza de vida extraterrestre que ha llegado a la Tierra, mientras que otros creerán que es simplemente un fallo técnico, un error de software o incluso pura invención. Y entonces, hay personas que comparten este punto de vista. Muchas personas, al oír esto, comenzaron a preguntarse, ¿podrían estos objetos voladores no identificados ser en efecto sobrenaturales o espirituales? Algunos cristianos creen que estos incidentes capturados son pequeñas pistas dejadas desde el ámbito espiritual para demostrarnos que existe otro mundo. Aquí está su argumento. Dicen que la Biblia nos enseña en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Por esto, creen que a veces estas fuerzas contra las que se nos dice que luchamos, que no son de carne y sangre, pueden ser vistas, sentidas, o pueden dejar evidencias que validan su existencia. Ahora bien, depende de cómo lo veas. Es como utilizar un guión de ciencia ficción para entender estos fenómenos. Ciertamente, estos seres son una raza avanzada proveniente de algún lugar distante, pero el modelo que toda sociedad anterior a la nuestra ha utilizado es uno espiritual. Existe un mundo entero que no podemos ver y que actúa sobre las personas, un mundo sobrenatural que nos influye constantemente, tanto para bien como para mal. Todas las sociedades lo han pensado así antes de la nuestra. De hecho, todas las sociedades en toda la historia registrada han creído eso hasta que, para ser específicos, en agosto de 1945, cuando lanzamos las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. De repente, Occidente se convirtió oficialmente en secular, adoptando la postura de no hay Dios más que nosotros, y ese es el mundo en el que hemos crecido. Pero eso es una anomalía. Nunca antes ninguna sociedad había pensado así. Cada sociedad ha asumido, y aunque los detalles varían, la idea central no difiere y nunca ha diferido desde las cavernas hasta ahora.
Estamos siendo influenciados por fuerzas espirituales todo el tiempo. Para alguien nacido o que viviera antes de 1945, habría sido mucho más evidente que esto es algo sobre lo que cada sociedad ha escrito. De hecho, esa batalla no vista que nos rodea, esa batalla espiritual, ha sido la base de toda religión, no solo del cristianismo. Todos los cristianos pueden coincidir en que la Biblia nos revela la realidad de un reino espiritual, un lugar donde existen demonios y ángeles, donde fuerzas malignas libran una guerra contra las fuerzas de Dios. Aunque la Biblia no detalla lo que se puede ver en el mundo espiritual, podemos aprender algunos de los efectos y eventos que ocurren en él. Y aunque la Biblia no trata temas relacionados con objetos voladores no identificados, podemos tener preguntas, pero deberíamos recordar que nuestras mentes son muy limitadas en comparación con Dios o con el reino espiritual. Tenemos un entendimiento y una perspectiva limitados. Por lo tanto, nunca podremos comprender completamente los asuntos del Espíritu. Hay un pasaje interesante en la Biblia que dice en Isaías 55, 8 o 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos», declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos esperar conocerlo todo, ni que todo lo extraño tenga sentido. Él veía estos platillos voladores, estos discos que se movían sobre las montañas. Claro, el profeta Ezequiel escribe sobre ello en el primer capítulo. Ruedas en el cielo, sí. Esa es una locura. Cuando lo lees, es como, ¡oh, wow! Los textos hebreos están llenos de ello. Por supuesto, estos son fenómenos espirituales. No hay evidencia de que provengan de otro planeta. Creo que esa es la operación, la mentira de que son de Marte. Miren, la atmósfera está muy bien monitoreada, tanto por razones militares como defensivas, pero también porque sería útil saber cuándo se acercan asteroides. No hay pruebas y nunca ha habido evidencia alguna de que estos objetos, estos vehículos, vengan a nuestra atmósfera desde algún otro lugar, algún otro planeta. No existe ninguna prueba de eso. Así que deben ser de aquí y han estado aquí durante miles de años, sean lo que sean. Y para mí está bastante claro que son entidades espirituales, lo que eso signifique. Son sobrenaturales, es decir, están por encima de lo natural, más allá de la naturaleza observable, y no se comportan de acuerdo con las leyes de la ciencia tal como las medimos actualmente. Hay alguna referencia al capítulo 1 de Ezequiel, y aquí hay un resumen de algunos de los puntos clave que se nos dicen. La palabra del Señor vino expresamente a Ezequiel, el sacerdote, y esto es lo que Ezequiel dijo. Entonces miré, y he aquí que un torbellino venía del norte, una gran nube con fuego envolvente y ardiente, y un resplandor estaba alrededor de ella, irradiando desde su centro como el color del ámbar saliendo del medio del fuego. Además, de su interior surgía la forma de 4 criaturas vivientes, y esta era su apariencia. Tenían la forma de un hombre. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas. En cuanto a la semejanza de sus caras, cada una tenía cara de hombre. Cada una de las 4 tenía la cara de un león en el lado derecho, y cada una de las 4 tenía la cara de un buey en el lado izquierdo, y cada una de las 4 tenía la cara de un águila. Así eran sus caras. Sus alas se extendían hacia arriba, 2 alas de cada una se tocaban entre sí, y 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno avanzaba directamente hacia adelante. Iban donde el espíritu quería ir, y no giraban al moverse. Ahora, mientras observaba a las criaturas vivientes, he aquí que una rueda estaba en la tierra junto a cada criatura viviente con sus 4 caras. La apariencia de las ruedas y su obra era como el color del berilo,
y las cuatro tenían la misma semejanza. La apariencia de su obra era como si hubiera una rueda dentro de otra rueda. Cuando se movían, se dirigían hacia cualquiera de las cuatro direcciones y no se desviaban al avanzar. En cuanto a los aros, eran tan altos que eran impresionantes y sus aros estaban llenos de ojos alrededor de los cuatro. Cuando las criaturas vivientes avanzaban, las ruedas avanzaban junto a ellas, y cuando las criaturas vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban. Cuando las criaturas se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban. Iban a donde el espíritu quería que fueran, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Cuando ellas avanzaban, las ruedas lo hacían. Cuando se detenían, éstas también se detenían. Y cuando las criaturas se levantaban de la tierra, las ruedas se elevaban junto con ellas, porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. El capítulo 1 de Ezequiel está repleto de una increíble cantidad de imágenes, y muchos rápidamente concluirán que las criaturas vivientes mencionadas aquí son también las criaturas vivientes mencionadas en el libro de Apocalipsis, aquellas que se postran y adoran al Cordero, Jesucristo. Aunque las cuatro criaturas vivientes son muy similares, si no las mismas entidades que las de Ezequiel, en mi opinión, no tienen nada que ver con los objetos voladores no identificados, ya que Apocalipsis nos dice que adoran a Dios día y noche en su trono en el cielo. Apocalipsis 4:8 dice que cada una de las cuatro criaturas vivientes tenía 6 alas y estaba cubierta de ojos alrededor, incluso debajo de sus alas. Día y noche nunca dejan de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y es y ha de venir. Entonces, como cristianos, ¿qué debemos pensar? Primero, esta charla sobre ovnis o extraterrestres no debería preocuparte, ya que no tiene nada que ver con tu relación personal con Jesucristo. No te beneficiará en nada convertirte en un experto en este tema. Puedes considerarlo, pero hay ciertas cosas que simplemente no podemos y no entenderemos porque Dios no nos las ha revelado. La realidad es que el reino espiritual afecta principalmente nuestras vidas personales porque estamos luchando contra el diablo y sus fuerzas malignas. Si no tiene nada que ver con objetos voladores, debemos aprender que nuestro enemigo supremo es espiritual, no humano. Aquí es donde Pablo nos recuerda en el pasaje clásico sobre la guerra espiritual en Efesios 6, 10, 12, que no solo nos oponemos a seres humanos, sino, en última instancia, a poderes sobrenaturales oscuros. Permíteme darte un versículo que siempre deberías recordar, 1 Juan 4:4, que dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nunca he entendido realmente por qué las cosas relacionadas con el mal tienen tanto atractivo. ¿Has visto alguna vez cuán populares son los entretenimientos relacionados con actividades paranormales o eventos? Y me pregunto, cuando la gente abre sus ojos y mira una pantalla viendo estas cosas relacionadas con lo oculto, con la brujería y los demonios, ¿saben que están abriendo una puerta en el espíritu? ¿Ves? El diablo es un maestro del engaño, es astuto, toma una pequeña verdad y la envuelve en una mentira, de modo que una película parece inofensiva. La música es inofensiva porque nadie realmente escucha las letras, ¿verdad? Solo importa el ritmo y la melodía, ¿verdad? Incorrecto. La gente, sin saberlo, se expone a espíritus impuros, todo en nombre del entretenimiento. Permíteme darte esta ilustración. Tenemos a 2 caballeros. Llamemos al primero Frank y al segundo Steve. Frank ama escuchar audiolibros cristianos, sobre todo, desde la historia de la iglesia primitiva, la historia de los cristianos perseguidos en Oriente Medio, hasta las biografías de figuras cristianas notables como Billy Graham y Charles Spurgeon. Pasa horas y horas escuchando tales audiolibros,
Y cuando no lo hace, escucha música gospel y podcasts relacionados con el cristianismo. Ahora, Steve es ecléctico. Le encanta todo lo que capta su interés. Y con todo me refiero a cualquier cosa, desde la última película de terror en el cine hasta documentales sobre lo oculto. También tiene un oído fuerte para la música secular, rock and roll en particular, y cuando pasas tiempo con estos dos caballeros, queda claro. Es evidente que la fe de Frank es fuerte y vibrante, muy clara, porque constantemente está escuchando mensajes de aliento, mensajes que elevan su fe en Dios. Pero Steve, él es tibio, se siente cómodo viendo entretenimiento demoníaco. Su fervor por Dios es inexistente, y eso es porque ha abierto todas las puertas equivocadas. Ahora, si siempre estás observando cosas relacionadas con fantasmas, demonios y brujería, ¿no crees que estás dándole espacio al diablo? Y ten cuidado, si le das 1 centímetro, tomará más de 1 milla. El diablo siempre te llevará más lejos de lo que estás dispuesto a ir. Te mantendrá más tiempo del que estás dispuesto a quedarte y siempre intentará hacerte pagar más de lo que estás dispuesto. Siempre es interesante cuando encuentras a un creyente que dice tener fe en el Señor, que cree en Jesucristo, que cree en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando mencionas la posesión demoníaca o intentas hablar sobre la realidad de las influencias demoníacas en la sociedad y el entretenimiento, hay algunos cristianos que simplemente se niegan. Una cosa que debes saber en esta vida es que existe un mundo físico y un reino espiritual, y a menudo lo que sucede en el reino espiritual se manifiesta en el mundo físico. Piénsalo por un momento. En la Biblia, cuando los discípulos no pudieron expulsar a un demonio, Jesús les dijo que este tipo solo puede salir con oración y ayuno. En otras palabras, necesitas ganar la batalla en el mundo espiritual primero antes de poder ganarla en el mundo físico. Orar y ayunar son asuntos espirituales que pueden traer resultados tangibles en el mundo físico. Con este entendimiento, quiero que sepas que muchas veces, cuando enfrentamos dificultades inexplicables o lo que parece ser una prueba anormal, de hecho estamos siendo atacados en el espíritu. También quiero que sepas que las personas pueden ser poseídas por demonios, pueden ser oprimidas por demonios e incluso pueden operar y funcionar bajo la influencia de demonios. De hecho, los demonios son astutos, pueden tener control completo sobre un aspecto de la vida de una persona. Es por eso que encontrarás personas que pensabas que conocías bien y de repente se ven envueltas en los escándalos más horribles y cometen actos indecibles que tienen lo que me gusta llamar demonios ocultos. Estos son los demonios astutos. No se muestran realmente al aire libre, sino que operan solo detrás de puertas cerradas, en la oscuridad y en secreto. Ahora, hablemos de algunas cosas que debes buscar cuando se trata de reconocer la actividad demoníaca. Estos son puntos clave que pueden ayudarte a reconocer si alguien está bajo influencia demoníaca. Uno de los signos más claros de actividad demoníaca es cuando alguien tiene una habilidad sobrenatural con respecto al futuro. Los demonios son la fuerza impulsora detrás de la adivinación, y la adivinación es una práctica de buscar conocimiento del futuro o lo desconocido por medios sobrenaturales. Entonces, ¿cómo sabemos que los demonios otorgan tal habilidad? Bueno, en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas se encuentran con una joven que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Esta chica podía predecir el futuro y la Biblia dice en Hechos 16, 16, 18 que mientras íbamos al lugar de oración nos encontramos con una esclava que tenía un espíritu de adivinación y que proporcionaba grandes ganancias a sus dueños mediante la adivinación. Ella seguía a Pablo y a nosotros, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les proclaman el camino de la salvación».
Y esto lo hacía durante muchos días. Pablo, que se había molestado mucho, se volvió y dijo al espíritu: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en esa misma hora. Esta chica tenía un espíritu demoníaco que le daba la capacidad de predecir el futuro y descubrir conocimientos ocultos, y ese espíritu tuvo que ser expulsado. Así que, ten cuidado, nunca te involucres con alguien que tenga este tipo de influencia demoníaca. Como hijos de Dios, no debemos consultar ni involucrarnos con adivinos, adivinadores, lectores de palmas o incluso astrólogos. Deuteronomio 18:10 declara explícitamente: «No se encontrará entre ustedes a nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, a nadie que practique la adivinación, que diga fortunas, interprete presagios o sea un hechicero». Ahora, el segundo signo que puedes buscar para identificar si alguien está operando bajo un espíritu demoníaco es cuando esa persona es volátil e incontrolable. Esto es cuando ves a alguien que está poseído por un demonio. A menudo son incontrolables, volátiles, parecen tener fuerza sobrenatural, necesitando múltiples personas para restringirlos. Marcos 5:2-4 dice: «Y cuando Jesús bajó de la barca, inmediatamente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Él vivía entre los sepulcros y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, pues a menudo había estado atado con grilletes y cadenas, pero él desgarraba las cadenas y rompía los grilletes en pedazos. Nadie tenía la fuerza para someterlo. Nótese cómo la Biblia dice que nadie podía atarlo, con cadenas ni con nada. Él había sido a menudo atado con grilletes y cadenas, y él desgarraba las cadenas y rompía los grilletes en pedazos, y nadie era lo suficientemente fuerte para someterlo y dominarlo. Este comportamiento volátil e incontrolable es una señal clara de influencia demoníaca, y es completamente lo opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a ser lentos para la ira, nos enseña a tener autocontrol, nos dice que estemos llenos de amor y paz, pero cuando los demonios entran, tienen un solo objetivo, y ese objetivo es causar estragos. Ahora, el tercer signo del que debes estar consciente para reconocer la actividad demoníaca. La influencia demoníaca también se puede manifestar cuando alguien afirma tener un conocimiento espiritual secreto y oculto, o enseña cosas que parecen provenir de una entidad espiritual. Para explicarlo de otra manera, debes tener cuidado con las personas que afirman poseer algún tipo de conocimiento inspirado por una entidad espiritual. Al escuchar a gente así, estás entrando en un territorio peligroso porque este es el ámbito de las enseñanzas falsas y las doctrinas erróneas. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu claramente afirma que en tiempos posteriores algunos abandonarán la fe, dedicándose a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. Muchas personas cometen el error de pensar que la posesión demoníaca siempre implica violencia y ruidos extraños. Pero déjame decirte que la posesión demoníaca puede ser sutil, puede estar encubierta, justo como el diablo se disfraza de ángel de luz. Una persona bajo la influencia del mal puede estar disfrazada de ángel de luz o pueden acercarse a ti bajo una falsa pretensión, pero en realidad ser un lobo en piel de oveja. Necesitas estar en oración y lleno del Espíritu Santo para que puedas discernir. Las personas poseídas por demonios enseñarán doctrinas falsas. Nunca hablarán del puro evangelio de Jesucristo, nunca predicarán o enseñarán sobre el evangelio del arrepentimiento. La Biblia nos dice explícitamente que no creamos en todo espíritu, sino que probemos los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Como hombres y mujeres de Dios,
debemos ser oyentes, observadores y lectores perspicaces de todos los mensajes. Solo puedes poner a prueba los espíritus cuando conoces la palabra de Dios, cuando conoces al Espíritu Santo. De esta manera, podrás discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Así que te animo a ser diligente y buscar conocer al Señor y sus caminos para que nunca seas engañado. Deja que la palabra de Dios sea una lámpara y una luz en tu camino. Orígenes de los Ofanim. Los Ofanim están profundamente entrelazados con los movimientos y la voluntad de Dios. Cuando las criaturas vivientes se movían, las ruedas junto a ellas se movían, y cuando las criaturas vivientes se levantaban del suelo, las ruedas también se levantaban. Ezequiel 1:19. Contexto histórico. Leemos acerca de estos ángeles en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel fue escrito durante un tiempo muy difícil y desafiante para los israelitas, conocido como el exilio babilónico en el siglo VI a.C. Fue cuando fueron llevados lejos de su tierra natal, en contra de su voluntad. Durante este difícil momento en el que su religión y sociedad estaban siendo trastornadas, Ezequiel compartió sus profecías y visiones, incluyendo aquellas sobre los Ofanim. La representación de los Ofanim se alinea con el tema más amplio en Ezequiel de la movilidad de Dios. En un tiempo en que el templo en Jerusalén, visto como la morada terrenal de Dios, fue destruido, la visión de los Ofanim sugería que la presencia de Dios no estaba confinada a un solo lugar, sino que era dinámica y omnipresente. ¿Qué son los ángeles Ofanim? Los ángeles siempre han sido objeto de fascinación y curiosidad en narrativas religiosas y culturales. Entre estos seres celestiales, los Ofanim ocupan un lugar especial. Al referirnos a los seres celestiales, simplemente los estamos describiendo como entidades espirituales que existen en el cielo como parte del orden divino de Dios. A menudo se les ve como mensajeros o siervos de Dios, cada uno con sus propios roles y características distintivas. El término Ofanim proviene del hebreo y significa ruedas, lo cual describe su representación única en las Escrituras. Los Ofanim son únicos en comparación con otros tipos de ángeles. Se les muestra como seres espirituales asombrosos y símbolos misteriosos. En cuanto a las ruedas, se les llamó en mi oído, oh rueda. Ezequiel, capítulo 10, 13. El uso de la palabra rueda es profundamente simbólico. En muchas culturas y textos religiosos, las ruedas representan ciclos, movimiento y continuidad. Aquí sugiere la naturaleza dinámica del plan divino y el movimiento continuo de la voluntad de Dios en el universo. La frase «se les llamó en mi oído» o rueda indica que estas ruedas, los Ofanim, estaban siendo dirigidas o comandadas. Esto implica que son conscientes y receptivas, desempeñando un papel activo en la visión y, por extensión, en el orden divino. Los Ofanim están estrechamente conectados al trono de Dios, mostrando que tienen un lugar importante entre los seres celestiales. Los teólogos suelen ver a los Ofanim como representantes de la omnipresencia de Dios y de las maneras misteriosas en que se llevan a cabo sus mandatos. Se consideran fundamentales para comprender el reino divino y sus funcionamientos. El término Ofanim se deriva de la palabra hebrea Ofan, que se traduce como rueda en inglés. Este nombre es tanto literal como simbólico, revelando mucho sobre su naturaleza y función. La rueda es un símbolo. En el contexto de los Ofanim, sugiere una presencia dinámica continua en la ejecución de la voluntad divina. Los Ofanim son mencionados principalmente en el libro de Ezequiel, específicamente en Ezequiel 1:15-21, donde se describen como ruedas dentro de ruedas, llenas de hoyos alrededor.
Esto solo los distingue de las representaciones más familiares de ángeles con formas y alas semejantes a las humanas. El hoyo simboliza conocimiento y conciencia, sugiriendo que estos ángeles son omniscientes, una característica que se alinea con el atributo divino de omnipresencia. Esta escritura es parte de una visión más amplia, experimentada por el profeta Ezequiel, llena de imágenes simbólicas y profundo significado espiritual. Esta parte entra en juego cuando Ezequiel describe una visión que involucra 4 criaturas vivientes y un conjunto de ruedas asociadas con ellas. Estas ruedas son lo que la Biblia se refiere como Ofanim. Mientras miraba a las criaturas vivientes, vi una rueda en el suelo junto a cada criatura con sus 4 caras. La apariencia de las ruedas y su mano de obra era como el berilo brillante, y todas tenían la misma forma. Su apariencia y mano de obra daban la impresión de que una rueda estaba dentro de otra. Ezequiel 1:15-16. Estos versículos específicos nos presentan a los Ofanim. En estos versículos, Ezequiel describe su visión de 4 criaturas vivientes. Las ruedas se describen como brillantes como el berilo, que es una piedra preciosa, indicando su naturaleza divina e impresionante. Se comparan con el berilo, una piedra preciosa, lo que muestra que son valiosas y puras, al igual que objetos celestiales importantes. Cada rueda parece estar hecha de una rueda dentro de otra, mostrando un diseño complicado y misterioso. Estas ruedas no son como las regulares, sino que son especiales y muy impresionantes. Este diseño inusual indica que hay algo muy complejo y misterioso acerca de Dios. Puede representar cómo los planes de Dios tienen muchas partes diferentes y cómo el mundo espiritual y el mundo físico están conectados. El diseño de una rueda dentro de otra rueda puede considerarse como un símbolo de las formas complejas en que Dios obra, que suelen ser demasiado difíciles para que las personas las comprendan completamente. Además, la capacidad de la rueda para moverse en cualquier dirección sin girar, como se describe en los versículos, puede simbolizar la capacidad de Dios para estar en todas partes y saberlo todo. Su apariencia. Las criaturas vivientes mencionadas junto a las ruedas aparecen en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, seres similares se describen en el capítulo 4, 6, 8 del Apocalipsis, sugiriendo un tema común de presencia divina y majestuosidad. También frente al trono había algo que parecía un mar de cristal, claro como el cristal. En el centro alrededor del trono había 4 criaturas vivientes y estaban llenas de ojos tanto adelante como atrás. La primera criatura viviente era como un león, la segunda era como un buey, la tercera tenía cara de hombre, la cuarta era como un águila voladora. Cada una de las 4 criaturas vivientes tenía 6 alas y estaba cubierta de ojos por todos lados, incluso debajo de sus alas. Día y noche nunca dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Esta escritura proporciona una descripción detallada y simbólica de una visión experimentada por el apóstol Juan. Esta visión, al igual que la visión de Ezequiel de los Ofanim, presenta seres celestiales y está llena de detalles. Echemos un vistazo al significado de estos versículos y su conexión con los Ofanim descritos en Ezequiel. Juan habla de un trono en el cielo que representa el poderoso y supremo gobierno de Dios. El mar de cristal representa una barrera entre Dios y la creación, enfatizando su santidad y majestuosidad. Las 4 criaturas vivientes que Juan ve están llenas de ojos y tienen formas diferentes: un león, un buey, un humano y un águila. Los ojos simbolizan la conciencia y la vigilancia, mientras que las diferentes formas podrían representar la plenitud y diversidad de la creación de Dios. Estas criaturas alaban continuamente a Dios, enfatizando su eterna santidad y poder. La escena refleja la abrumadora santidad y majestuosidad de la presencia de Dios.
Las diversas formas de las criaturas podrían representar varios aspectos de la creación de Dios: la fuerza en el león, el servicio en el buey, la inteligencia en el humano y la rapidez en el águila. Sirven y alaban constantemente a Dios, mostrando cómo los seres celestiales siempre trabajan para el propósito divino. Ambas visiones transmiten la naturaleza de Dios y su orden divino. El diseño complejo de los Sofanim y las diversas formas de las criaturas en el Apocalipsis simbolizan diferentes aspectos del carácter de Dios y los misterios de su plan divino. En general, las visiones en Ezequiel y Apocalipsis son parte de un tema más amplio en la Biblia. Estos libros utilizan símbolos para expresar verdades espirituales profundas y lo que sucede en el cielo. Nos muestran un poco del mundo espiritual y cómo Dios se relaciona con todo lo que ha creado. Tanto Ezequiel, capítulo 1, 14, 21, como Apocalipsis, capítulo 4, 6, 8, nos hacen reflexionar sobre lo majestuoso y misterioso que es Dios. Nos dicen que Dios siempre está presente. Él gobierna sobre todo lo que ha creado, y los seres celestiales siempre lo están adorando. Estas partes de la Biblia nos invitan a adorar a Dios y entender que sus planes son grandes y complejos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en los confines del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo capítulo 139, versículos 7 al 10. El tema central aquí es la omnipresencia de Dios. La idea de que Dios está presente en todas partes y en todo momento. No hay lugar en el universo, ya sea las alturas del cielo o las profundidades de la tumba, donde uno pueda escapar de la presencia de Dios. Conexión con los Sofanim. El movimiento de los Sofanim simboliza la capacidad de Dios para estar presente en todos los lugares y ver todas las cosas. Los ojos de las ruedas de los Sofanim y su capacidad para moverse en cualquier dirección sin impedimentos reflejan la omnisciencia de Dios, su naturaleza omnisciente y omnipresente. Al igual que el Salmo capítulo 139 dice que Dios está en todas partes en el universo. Los Sofanim, que pueden moverse en cualquier dirección, muestran que la presencia de Dios llega a todas partes. Los ojos en las ruedas de los Sofanim y cómo pueden moverse en cualquier dirección son como lo que dice el Salmo acerca del poder de Dios para ver todo y estar en todas partes. Tanto este salmo como la forma en que se muestran los Sofanim nos hacen sentir asombrados por lo grande que es Dios y reconfortados al saber que siempre está con nosotros. Esta mezcla de asombro y consuelo muestra un conocimiento espiritual profundo de cómo es Dios. Similar a las visiones de Ezequiel, nos da una mirada al mundo celestial, especialmente mostrando la grandeza y el poder del trono de Dios. Esta parte de la Biblia está estrechamente relacionada en tema y símbolos con las visiones de Ezequiel sobre los Sofanim. Mientras miraba, se colocaron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve. El pelo de su cabeza era blanco como la lana. Su trono ardía en llamas y sus ruedas estaban todas encendidas. Un río de fuego fluía, saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y millones de millones estaban en pie delante de él. Se estableció tribunal y los libros fueron abiertos. Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. El título Anciano de días para Dios enfatiza su naturaleza eterna. La vestidura y el cabello blanco simbolizan pureza y sabiduría. El trono de Dios se representa en lamas, significando el poder consumidor y la gloria de Dios. La mención de ruedas se alinea con la descripción de los Sofanim en Ezequiel, sugiriendo movilidad y omnipresencia. El río de fuego podría simbolizar el poder purificador y juzgador de Dios.
El gran número de asistentes muestra cuán grande es el cordón real de Dios y cuán grande es su poder. Conexión con los Sofanim. La conexión más directa entre Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, y la visión de los Sofanim en Ezequiel capítulo 1, versículos 15 a 21, es la mención de las ruedas. En Ezequiel, las ruedas, Ofanim, se describen como complejas, moviéndose junto con las criaturas vivientes. En Daniel, las ruedas son parte del trono ardiente de Dios, enfatizando la naturaleza dinámica y poderosa de la presencia de Dios. En ambas visiones de Ezequiel y Daniel, las ruedas muestran que Dios está activamente involucrado en nuestro mundo. Muestran que Él puede hacer cosas y estar presente en nuestro mundo mientras sigue siendo un ser celestial. La parte en Daniel donde se colocan tronos y se abren los libros muestra que Dios es el juez supremo. La asombrosa forma en que estas visiones describen las cosas muestra cuán grande, santa y poderosa es Dios. La manera impresionante y grandiosa en que se describen estas escenas muestra que Dios tiene el poder más alto sobre todo. Ambas secciones de la Biblia usan palabras fuertes y significativas para hacernos pensar en las características de Dios, como estar en todas partes a la vez, ser todopoderoso y actuar como un juez supremo. Los Ofanim y el trono ardiente son descripciones que muestran estas cualidades, ayudándonos a entender los aspectos profundos y a veces difíciles de comprender de Dios. La Biblia utiliza estas imágenes para ayudarnos a imaginar partes de Dios que son difíciles de entender. Estas visiones nos dan una manera de pensar en el poder y la presencia de Dios, ayudándonos a apreciar realmente cuán grande y poderoso es. Entonces, cuando Ezequiel 1, 15, 16 describe a los Sofanim, no se trata solo de cómo lucen, sino también de su significado espiritual más profundo. Esta descripción nos muestra algunas de las cualidades especiales de Dios, su magnificencia, su presencia en todas partes y las maneras misteriosas en que trabaja en el mundo. Su movimiento, las ruedas de los Ofanim pueden moverse en cualquier dirección sin rotar físicamente. Esto podría simbolizar la omnipresencia y omnisciencia de Dios, capaz de moverse y ver en todas direcciones simultáneamente. A donde quiera que iban en cualquiera de sus 4 direcciones sin volverse mientras se movían. Ezequiel 1:17. A donde iba el Espíritu, iban ellos, y las ruedas se alzaban junto a ellos, porque el Espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Cuando ellos se movían, ellas se movían, y cuando ellos se detenían, ellas se detenían. Y cuando ellos se elevaban de la tierra, las ruedas se alzaban junto a ellos, porque el Espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Ezequiel 1:20-21. El movimiento de las ruedas no es aleatorio, sino dirigido por el Espíritu, indicando guía y propósito divinos. El movimiento de las ruedas no es independiente, está completamente sincronizado con las criaturas vivientes. El término espíritu en el versículo es crucial. Es la fuerza impulsora detrás de los movimientos tanto de las criaturas como de las ruedas. En el contexto bíblico, espíritu a menudo se refiere a la presencia divina o al Espíritu Santo. Esto sugiere que las acciones de estos seres celestiales están guiadas por una intención divina. El hecho de que el espíritu del ser viviente estuviera en las ruedas sugiere una profunda interconexión entre los Ofanim y Dios. No es solo proximidad física, sino una unión profunda, indicando que los movimientos y acciones de estos seres celestiales son expresiones de la voluntad de Dios. Así como las ruedas se mueven con las criaturas, simbolizando guía y propósito, nuestras vidas pueden verse como guiadas por un poder o propósito superior. La idea es clave para confiar en el plan divino de Dios, donde nuestros caminos se alinean con intenciones mayores, más allá de nuestra comprensión inmediata. El concepto de guía divina es común en otras partes de la Biblia.
Por ejemplo, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Salmo 23, 3. Esto se alinea con el hecho de que Ezequiel estaba siendo guiado por el Espíritu. En relación con el Espíritu, en la rueda de los Ofanim, esta escritura enfatiza el tema de la guía divina. Salmo 23.3 habla de Dios guiando a los fieles por caminos justos, mientras que Ezequiel 1:20-21 describe a los Ofanim moviéndose en perfecta armonía con el Espíritu, simbolizando dirección divina. Senderos de justicia en el Salmo 23:3 se refiere a caminos de justicia vistos como una metáfora de la orden correcta o la voluntad divina, que también es un tema en la visión de Ezequiel, donde los Ofanim se mueven según la dirección del Espíritu, significando alineación con la voluntad de Dios. El movimiento de los Ofanim en Ezequiel muestra una completa dependencia del Espíritu para la dirección, similar a la confianza del salmista en Dios para la guía por el camino correcto. Por lo tanto, los Ofanim, como entidad profundamente conectada al Espíritu Divino de Dios, moviéndose y existiendo en perfecta armonía con la voluntad de Dios, no solo nos brindan un vistazo a la naturaleza compleja de los seres celestiales, sino que también ofrecen una representación simbólica de la guía divina y la interconexión de todos los aspectos de la creación de Dios. Así como los Ofanim se mueven con el Espíritu, también somos guiados por fuerzas invisibles que sugieren una presencia divina en nuestras vidas, guiándonos hacia nuestros caminos. Estos versículos nos invitan a reflexionar sobre los misterios de lo divino y las formas en que el ámbito espiritual se cruza con nuestra existencia terrenal. La manera en que las ruedas se mueven junto con las criaturas vivientes muestra una fuerte conexión espiritual entre lo que Dios quiere, mostrado por las criaturas, y cómo se lleva a cabo, mostrado por las ruedas, conexión con Isaías. El extraordinario movimiento de las ruedas en Ezequiel puede ser visto como una metáfora de esta verdad. Las formas y movimientos de Dios están más allá de la comprensión humana, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Aunque no se refiere directamente a los Ofanim, esta escritura ofrece percepciones que pueden relacionarse con estos seres celestiales, tal como se describen en Ezequiel 1:15-21. Esto implica que hay una vasta diferencia entre la comprensión y acciones de Dios y las de los humanos. Enfatiza la perspectiva divina y los métodos como estando mucho más allá de la comprensión humana. Su naturaleza. Los Ofanim y la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es compleja y multifacética. Esta complejidad se refleja en los atributos y roles de los ángeles Ofanim. Para entender esta conexión, aquí hay algunos atributos clave de Dios y cómo se relacionan con los Ofanim. Soberanía. Dios es la autoridad suprema, controlando todos los eventos y resultados. No está sujeto a nadie y su voluntad es definitiva. La soberanía de Dios es la autoridad última, teniendo un control completo sobre todo en el universo. Esta idea está fuertemente vinculada a cómo se muestran los ángeles Ofanim en la Biblia, particularmente en el libro de Ezequiel. La soberanía de Dios significa que es el gobernante supremo sobre toda la creación. Nada sucede sin su conocimiento o permiso. Nuestro Dios está en los cielos, hace todo lo que le agrada. Salmo, capítulo 115, versículo 3. Esto enfatiza que la voluntad de Dios es primordial y tiene la autoridad última sobre todas las cosas. La soberanía de Dios también implica que todo sucede según su plan divino y propósito.
lo cual refleja la creencia de que los propósitos de Dios siempre se cumplirán a pesar de las acciones humanas. Santidad. Dios es completamente puro y apartado de toda creación. Es único en su perfección. La santidad de Dios es un concepto que describe cómo Dios es completamente puro, perfecto y separado de todo lo que es malo o pecaminoso. En términos simples, significa que Dios es absolutamente bueno y moralmente impecable, sin rastro alguno de mal o injusticia en él. La santidad de Dios significa que es totalmente puro y sin pecado. Representa el estándar más alto de perfección moral. La santidad también implica una separación completa de todo lo que es pecaminoso o malvado. Dios es totalmente distinto de todas las formas de corrupción. Las acciones y decisiones de Dios son siempre perfectamente justas y buenas. Nunca hace nada malo o injusto, porque Dios es santo, merece nuestro respeto, reverencia y adoración. Su santidad lo distingue como digno de una devoción completa. La santidad de Dios se trata de estar completamente separado de todo lo demás en la creación, especialmente en términos de pureza e integridad moral. La apariencia única de los Ophanim los distingue de otros seres, reflejando la otredad y separación asociada con la santidad de Dios. Su proximidad al trono de Dios en la visión de Ezequiel significa su servicio directo al Dios más santo. Esta ubicación misma es un testimonio de su participación en la santidad divina. Los ojos que cubren a los Ophanim sugieren un estado de vigilancia y conciencia perpetua del conocimiento omnisciente de Dios. Una parte de su naturaleza santa, su capacidad para moverse en cualquier dirección sin girar, habla de la naturaleza ilimitada del poder y presencia de Dios, aspectos de su santidad que trascienden la comprensión humana. Omnipotencia. La omnipotencia de Dios se refiere a su naturaleza todopoderosa, lo que significa que Dios tiene poder ilimitado y puede hacer cualquier cosa que esté en línea con su naturaleza y carácter. Este concepto es fundamental para entender quién es Dios. Sé que todo lo puedes y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Job 42:2. La capacidad de los Ophanim para moverse sin esfuerzo en cualquier dirección simboliza este poder ilimitado. En otras palabras, omnipotencia significa que no hay límites para el poder de Dios. Él puede crear, sostener, destruir y controlar todas las cosas en el universo. El poder de Dios siempre es coherente con sus otros atributos, como su bondad, justicia y santidad. Esto significa que no puede hacer nada que contradiga su propia naturaleza. Los Ophanim, como se describen en el libro de Ezequiel, son una clase de seres celestiales asociados con el trono de Dios. ¿Son los Ophanim ángeles? Los Ophanim mencionados en la Biblia a menudo se clasifican como ángeles, pero sus características únicas los distinguen de la representación típica de los ángeles. Para entender si los Ophanim son realmente ángeles, debemos explorar su descripción bíblica y compararla con el concepto general de ángeles en la Biblia. En la Biblia, los ángeles son seres celestiales creados por Dios. Por lo general, se les muestra como mensajeros o ayudantes de Dios, haciendo lo que Dios quiere y entregando sus mensajes a las personas. No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a quienes heredarán la salvación. Hebreos 1:14. Espíritus ministradores sugiere que los ángeles son seres espirituales cuyo propósito principal es servir. No son meros observadores pasivos, sino participantes activos en el plan de Dios. El versículo específicamente establece que los ángeles son enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Esto indica que uno de sus roles es ayudar, guiar, proteger y proveer para las necesidades de los creyentes o aquellos destinados a la salvación.
A diferencia de la representación común de los ángeles, los Sofanim se describen como ruedas que se entrelazan y están cubiertas de ojos. Esta apariencia es única y no coincide con la forma humana alada típica de los ángeles. El papel de los Sofanim parece estar estrechamente vinculado al trono de Dios, lo que significa que tienen un papel en la presencia de Dios y en la ejecución de sus planes a una escala más amplia en el universo. Esto es un poco diferente del papel habitual de los ángeles, que actúan como mensajeros o guías para las personas. Los teólogos a menudo han debatido sobre la naturaleza exacta de los Sofanim. Algunos los consideran una clase distinta de ángeles debido a su servicio directo a Dios, mientras que otros los ven como un tipo único de ser celestial separado de los ángeles. Sofanim y el papel general de los ángeles. En un contexto más amplio, los ángeles se ven como mensajeros y siervos de Dios. Actúan como intermediarios entre lo divino y lo humano, llevando a cabo la voluntad de Dios, ofreciendo orientación y proporcionando protección para nosotros. Aunque todos los ángeles comparten este propósito general, cada clase tiene sus roles y características específicos que contribuyen a esta jerarquía celestial y al funcionamiento del universo. En el mundo de los ángeles se agrupan en varios niveles o grupos, cada uno con características y roles especiales propios. Los Sofanim son uno de estos grupos y a menudo se consideran parte del tercer nivel en el cielo. Se les conoce como los tronos. Su trabajo principal es llevar el trono de Dios y mostrar su equidad y poder. Es por eso que los Sofanim son bastante únicos en comparación con los otros ángeles. Los serafines, a menudo representados como el orden más alto, los serafines están asociados con rodear el trono de Dios, alabándolo eternamente. El término serafines significa los ardientes, indicativo de su intenso amor y pureza. Isaías 6:1-3 los describe como tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Los serafines y los Sofanim son ambos fascinantes seres celestiales mencionados en la Biblia, cada uno con características y roles distintos dentro de la jerarquía celestial. Los querubines, otra clase bien conocida, se representan como guardianes de la gloria de Dios. Los querubines son conocidos por su proximidad a Dios y su papel en diversas narrativas divinas. A menudo se describen a los querubines como tener múltiples caras, alas y otros elementos que indican su naturaleza divina y su poder. Cada uno tenía 4 caras y cada uno de ellos tenía 4 alas. Ezequiel 1:6. Mientras que los querubines con caras y alas simbolizan varios aspectos de la creación, los Sofanim tienen ruedas místicas que enfatizan el movimiento continuo y el orden de lo divino. Los querubines a menudo se ven como guardianes y asistentes de la presencia divina de Dios, mientras que los Sofanim son parte del carruaje divino, indicando un papel en la manifestación directa de la voluntad de Dios. Tanto los querubines como los Sofanim a menudo están estrechamente asociados con el trono de Dios, pero de maneras ligeramente diferentes. Con los querubines, a menudo se les representa en la Biblia como estando directamente en la presencia de Dios, incluso sosteniendo su trono. Esto indica su alto estatus y relación íntima con Dios. Y los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros estarán el uno hacia el otro. Mirando al propiciatorio estarán los rostros de los querubines. Éxodo 25:20. Por otro lado, los Sofanim son parte del carruaje de Dios en la visión de Ezequiel. Esto muestra que también están cerca del trono de Dios, pero su papel es más acerca de hacer la obra de Dios y llevar a cabo sus planes. Roles y funciones. El papel único de los Sofanim.
se les muestra como ruedas, lo que podría significar que están relacionados con la idea del carro de Dios. Esto muestra cómo Dios se mueve y tiene poder. Los ojos en las ruedas sugieren que siempre están vigilando el mundo, lo cual encaja con la creencia de que Dios está en todas partes y lo sabe todo. En la visión de Ezequiel, los Sofanim muestran un lado especial y misterioso de cómo se entienden a los ángeles. Son diferentes de los serafines y querubines, que son principalmente vistos como ángeles que adoran y protegen. Los Sofanim parecen mostrarnos cómo Dios organiza las cosas y cómo sus planes suceden en el mundo. Importancia del trono de Dios. El trono de Dios es el centro de la autoridad divina y el poder. Es un lugar de donde salen las elecciones, juicios y planes de Dios, afectando a todo el universo. El trono significa el gobierno de Dios sobre todos los aspectos de la creación, tanto en los reinos físicos como en los espirituales. Es un recordatorio del orden y equilibrio mantenidos por la voluntad divina. Desde su trono, Dios distribuye justicia y bondad. Es un lugar donde la noción de lo que es correcto y su naturaleza compasiva se unen, mostrándonos una imagen completa de quién es Él. A lo largo de la Biblia, el trono de Dios es un punto focal de adoración y alabanza, reconociendo la autoridad y benevolencia supremas de Dios. En muchas visiones bíblicas, el trono es donde se experimenta más directamente la presencia de Dios. A menudo se representa como el centro de la actividad celestial. Inmediatamente yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono estaba puesto en el cielo y alguien sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. El trono también es donde Dios dispensa juicio y misericordia, destacando su papel como el juez y redentor supremo. Del trono salían relámpagos y estruendos y truenos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Los destellos de relámpagos, estruendos y truenos representan cuán poderoso y majestuoso es Dios. Este tipo de descripción se encuentra comúnmente en la Biblia para mostrar cuán poderosa y realmente sorprendente es la presencia de Dios. Esta visión prepara el escenario para la adoración celestial que sigue en los versículos posteriores de Apocalipsis capítulo 4. La introducción de los Sofanim se encuentra por primera vez en el libro de Ezequiel, donde se describen en una visión que incluye el trono de Dios. Ser portadores del trono divino en un contexto religioso o espiritual, esencialmente significa ser responsables de mantener o apoyar la presencia y autoridad de Dios. El trono representa el poder y la autoridad supremos de Dios. Es un símbolo de su dominio sobre el universo. Los seres descritos como portadores del trono son vistos como sosteniendo, apoyando o acompañando esta autoridad divina. A menudo se les representa como desempeñando un papel crucial en el mantenimiento del orden y la ejecución de la voluntad de Dios. Aunque el libro de Ezequiel no usa explícitamente el término portadores del trono divino para los Sofanim, su proximidad cercana a la presencia de Dios implica un papel en el apoyo o simbolización de su autoridad. En Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 al 28, el profeta describe una visión del trono de Dios. Y sobre la expansión sobre sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como zafiro, y sentado sobre la semejanza de un trono había una semejanza con apariencia humana. Y vi como el color de ámbar, como la apariencia de fuego en su interior, desde la apariencia de sus lomos hacia arriba. Y desde la apariencia de sus lomos hacia abajo, vi como la apariencia de fuego, y había un resplandor alrededor de él. Aquí, el trono se muestra como un símbolo grandioso y sorprendente que representa la presencia de Dios. La visión comienza con Ezequiel viendo algo que se asemeja a un trono hecho de zafiro.
En la antigüedad, el zafiro era una piedra preciosa muy valorada, conocida por su color azul intenso. A menudo se asociaba con la realeza y el favor divino. El uso de zafiro en la visión simboliza la majestuosidad, la belleza y la preciosidad del trono divino. En el simbolismo bíblico, el azul a menudo se asocia con lo divino y con el cielo. El zafiro, conocido por su color azul intenso, refuerza este vínculo y hace que la visión se sienta más celestial y más allá del mundo ordinario. Ezequiel usa el zafiro, una piedra que conocemos de la tierra, para describir el trono de Dios, facilitándonos la visualización. Pero este trono celestial es mucho más espléndido que cualquier cosa en la tierra, mostrando que el mundo de Dios es mucho más asombroso de lo que podemos pensar o experimentar. Este trono está posicionado sobre las cabezas de las criaturas vivientes, posiblemente querubines, descritos anteriormente en el capítulo. El trono simboliza la soberanía de Dios y su autoridad divina. En el trono, Ezequiel ve una figura que se asemeja a un hombre. Esta descripción es significativa ya que representa a Dios de una manera que es relatable para los humanos, aunque se entiende que esta es simplemente una representación y no una semejanza física de Dios. La figura se describe como resplandeciente como metal, llena de fuego desde la cintura hacia arriba y como fuego desde la cintura hacia abajo. Esta imagen de fuego y luz brillante simboliza la pureza, el poder y la abrumadora intensidad de la presencia de Dios. La aparición de un arco iris simboliza la esperanza, la promesa y la continuidad del pacto de Dios con la humanidad. El arco iris añade un sentido de belleza y paz a la visión, por lo demás imponente e intensa. La respuesta de Ezequiel a esta visión es postrarse boca abajo, una reacción común en la Biblia cuando las personas se enfrentan al poder sobrenatural de Dios. Refleja humildad, reverencia y el impacto abrumador de encontrarse con la gloria de Dios. El pasaje concluye con Ezequiel escuchando la voz de Dios, indicando que esta visión no se trata solo de ver la gloria de Dios, sino también de recibir su mensaje. Aquellos mencionados como portadores del trono divino se consideran esenciales para sostener y manifestar la voluntad y autoridad de Dios. Son fundamentales para el mantenimiento del orden divino. El papel se entiende a menudo de manera simbólica. Ofanim hoy en día ha tenido un gran impacto en el arte, los libros y la cultura popular. Su descripción en el libro de Ezequiel ha llevado a muchas formas de arte, desde antiguas pinturas religiosas hasta imágenes digitales de hoy. Esto ha ayudado a cambiar la forma en que las personas en la cultura occidental piensan acerca de los ángeles. En el arte religioso antiguo, a menudo se los representaba de acuerdo con la visión de Ezequiel, enfatizando su naturaleza celestial y misteriosa. Esta representación desafió la representación convencional de los ángeles como figuras humanas aladas. En cambio, los artistas exploraron representaciones más abstractas y simbólicas, resaltando el misterio divino y la omnipresencia asociada con los Ofanim. En tiempos modernos, esta influencia se extiende al arte digital y los medios visuales. Los Ofanim se han representado de muchas maneras diferentes, desde estilos oníricos y simbólicos hasta dibujos más realistas de ruedas y ojos. Este cambio en la forma en que se muestran en el arte muestra tanto un interés duradero en estos seres como un esfuerzo más amplio para expresar creativamente ideas espirituales. El impacto de los Ofanim va más allá del arte. En libros e historias, estos ángeles han alentado a los autores a escribir sobre temas como la divinidad, misteriosas verdades espirituales y fenómenos ultraterrenales. En la cultura popular,
Los Ophanim han aparecido en diversas formas, desde personajes en novelas y películas de fantasía hasta motivos y videojuegos y novelas gráficas. Estas representaciones mezclan ideas clásicas de la Biblia con visiones modernas, atrayendo a muchas personas y haciéndolas más interesadas en las partes misteriosas del estudio de los ángeles. En conclusión, los ángeles Ophanim son muy interesantes y significativos tanto en entornos religiosos como culturales. Representan una mezcla especial de misterio y profundo respeto. La forma en que se describen los Ophanim en la Biblia, especialmente en Ezequiel capítulo 1, versículos 15 al 21, con su apariencia única y propósito misterioso, nos ayuda a comprender mejor el orden del cielo y también contribuye a nuestra cultura y arte. La imagen de ruedas dentro de ruedas llenas de ojos va más allá de la mera representación visual, simbolizando la vigilancia y la omnisciencia divina. La influencia de los Ophanim se siente en los estudios religiosos y la cultura cotidiana. Suelen representar la increíble complejidad y belleza de lo que Dios ha creado y cómo todo está organizado. La razón por la que siguen siendo importantes tanto en contextos religiosos como populares es que nos hacen sentir asombro y pensar profundamente. Nos animan a reflexionar sobre el mundo espiritual enorme y complejo que está conectado con nuestra propia realidad. Esta fascinante combinación de lo místico y lo tangible hace de los Ophanim un tema cautivador, invitándonos constantemente a explorar los significados más profundos e implicaciones de su presencia en nuestra narrativa espiritual. Oremos. Querido Señor, en este momento estamos aquí con corazones y mentes abiertas, pidiendo la sabiduría y orientación que tus ángeles especiales, los Ophanim, representan tan bien en tu gran plan. Nos sentimos humildes ante la majestuosidad de los Ophanim, esas magníficas criaturas de tu creación, cuya mera existencia habla de tu gloria y poder. Como ellos se mueven constantemente alrededor de tu trono con lealtad interminable, que nos recuerde nuestro viaje constante hacia tu amor y bondad interminables. Señor, en nuestras vidas diarias llenas de desafíos e incertidumbres, a menudo nos encontramos en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. Concédenos, te lo pedimos, la sabiduría de los Ophanim para ver más allá de lo inmediato, para discernir tu voluntad en medio de las complejidades de la vida. Como los Ophanim que se mueven sin esfuerzo en cualquier dirección, ayúdanos a navegar por nuestras vidas con la misma gracia y agilidad, siempre avanzando hacia tu luz. Te pedimos el coraje de enfrentar nuestras pruebas y tribulaciones con la misma fe inquebrantable que los Ophanim. En momentos de duda y miedo, recuérdanos que, al igual que estos seres celestiales están cubiertos de ojos, también tú velas constantemente por nosotros. Que este conocimiento nos reconforte, sabiendo que nunca estamos solos y que tu mirada amorosa siempre está sobre nosotros. Los Ophanim son hermosos y sorprendentes a su manera especial, mostrándonos cuán creativo eres. Ayúdanos a ver y valorar los diferentes tipos de belleza en el mundo y en nosotros mismos. Permítenos darnos cuenta y agradecer por las habilidades y talentos especiales que nos has dado. Que podamos usar estos dones para honrarte y ayudar a otros con amabilidad y humildad. Señor, como los Ophanim están siempre en movimiento, así también nuestras vidas cambian constantemente. En tiempos de cambio y transición, sé nuestra mano firme. Guíanos con tu sabiduría para que podamos abrazar los nuevos caminos que nos presentas con confianza y paz, confiando en tu plan para nuestras vidas. Sacamos inspiración del papel de los Ophanim como portadores de tu trono, un recordatorio de tu omnipresencia en nuestras vidas. Que siempre llevemos tu presencia dentro de nosotros, irradiando tu amor y luz a todos los que encontramos. Ayúdanos a ser embajadores de tu paz,
llevando consuelo y esperanza a aquellos que lo necesitan. En momentos de quietud y contemplación, déjanos sentir la presencia de los Ofanim, animándonos a profundizar en nuestra relación contigo. Que nuestras oraciones y meditaciones asciendan hacia ti como incienso dulce, testimonio de nuestra devoción y amor por ti. Finalmente, Señor, oramos por la unidad y armonía que los Ofanim representan. En un mundo a menudo dividido, que su ejemplo nos recuerde la importancia de trabajar juntos por el bien común, respetándonos y valorándonos mutuamente a pesar de nuestras diferencias. Que su alabanza incesante de tu gloria nos inspire a vivir en constante gratitud, alabando tu nombre en todas las circunstancias. Te agradecemos, Señor, por el misterio y la belleza de los ángeles Ofanim y por las lecciones que nos brindan. Que su ejemplo nos guíe, su sabiduría y ligereza y su devoción nos inspiren a acercarnos más a ti. En tu santo nombre oramos. Amén.